Gentilini, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros, bueno, venimos planteando inclusive desde la campaña distintas medidas que tienen que ver con esto, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la extinción de dominio para lo que se haya traducido en patrimonio, un nunca más, estamos de la corrupción, pero que guarda. Yo coincido también mucho con tu análisis inicial. Primero, digamos, acá nadie está exento, digamos, de algún tipo de empañamiento con respecto al espacio político que integra, y esto obviamente debe ser muy tomado en cuenta los efectos de, como vos muy bien decías, una especie de autocrítica de la clase política, que ya no se reduce solamente al perro de la política, sino que también recorre la justicia, obvio, la fuerza de seguridad, digamos, hay varios y los apartados. Empresarios. Exacto, Y los empresarios. ahí quiero llegar, porque quedan siempre afuera. Exacto, hay una entidad, más. Javier, hay una entidad que está encargada de controlar en tiempo real al Ejecutivo, que es la CIGEN. ¿Saben quién presidía la CIGEN mientras Devido era ministro de Planificación? La esposa de Devido. Lo que pasa, entonces, así evidentemente como se dan no es contradicciones, un mecanismo adecuado. ¿Cómo? Estamos de acuerdo. Que no es un mecanismo adecuado. ¿Qué cosa? ¿Que la esposa esté en la CIGEN o la CIGEN? Ninguna de las dos cosas, evidentemente. Ah, ninguna de las dos cosas. Así como se dan contradicciones de ese tipo, vimos el caso de Laura Alonso al frente de la Oficina Anticorrupción cuando se tomaron notoriedad pública los hechos relativos al tema de los Ahí tenés un, ahí tenés un mecanismo. O con el caso Aranguren, la Oficina Anticorrupción la Oficina Anticorrupción no puede depender del propio de Poder Ejecutivo, tiene que ser del Poder Parlamentario, por ejemplo. Hay dos dimensiones del problema. Uno tiene que ver con qué hacemos hoy con respecto a este flagelo. Otro tiene que ver con el tema de la cultura política, que no es una cosa que venga de el gobierno kirchnerista. Digo porque hoy se está planteando el tema como que el paradigma de la corrupción, o lo único que existe en materia de corrupción, es la gestión kirchnerista. Y esto no quiere decir que no haya funcionarios. Por eso yo me paré también a recordar de la corporación política el hecho más vergonzoso que fue los sobornos en el Senado de la Nación. Cuando Chacho Álvarez denunciaba el famoso peaje para determinadas leyes en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados. Disculpa, se hizo volar una ciudad, Río Tercero, por ocultar una venta ilegal de armas, muchachos. ¿De qué estamos hablando? No se reduce a los últimos Bolo años. Es una ciudad. No se reduce a los últimos años donde claramente hay funcionarios, como ha quedado patéticamente expuesto, digamos, con el caso de López, actos de corrupción. También lo es para atrás, y no es solamente de la democracia. Digamos, en el marco de la dictadura, aparte de todas las aberraciones que se hicieron y que también tenían que ver con delito económico, está el tema de la estatización de la deuda externa, que la llevó adelante Cavallo como presidente del Banco Central. Hay que también tomar en cuenta esto, porque varias de las empresas que pertenecen al grupo Macri, se beneficiaron en ese momento de las deudas que tenían en el exterior y cómo las licuaron a partir de esa estatización. Entonces, como vos muy bien decías, también hay que ver acá el tema de las empresas, porque para que haya sobreprecio en la obra pública, para que la corrupción se sustancie en la obra pública, tenemos que ir a la patria contratista. La patria contratista no es un problema de los últimos 12 años, es un problema de los últimos 40 años. Y ahí vamos a ver que no solamente están los amigos directos, si se quiere, de el matrimonio Kirchner, digamos, en los 3 turnos de gobierno. También vamos a encontrar muchas empresas que están ligadas al complejo o a la familia o al holding, digamos, del grupo Macri. Como queda cada vez más a la luz el tema de la complicidad de Calcaterra, con una determinada cantidad de obra pública en connivencia con BAE, que obviamente se la tapa y se la oscurece. Claro. Entonces yo creo que tenemos que ir a un sinceramiento, digamos, y no pueden aparecer aquellos que se beneficiaron con la patria contratista en los últimos 40 años, hoy como blancas palomitas. Alberto, hoy circuló a la tarde el rumor de que en la presidencia del PJ, tanto Gioja como Scioli estaban analizando borrar el nombre de Frente para la Victoria para los diputados nacionales. ¿Es así esto? No, ¿Quieren borrar? No escuché, yo estuve toda la tarde hoy con Daniel y no, me parece que esas son cuestiones. Nosotros somos el Partido Justicialista. El Frente para la Victoria fue un frente electoral que hoy está en discusión. Me parece que esto, todo lo que trae también, es un repensar para el Partido Justicialista cuál va a ser su política de alianzas, cómo va a funcionar en el Congreso. Me parece que no hay que apresurarse en eso y seguramente el partido va a entrar en un proceso de debate. Luego renunciaron 3 diputados al bloque, ¿no? Renunciaron 3 diputados y un senador. Por eso, me parece que va a haber un replanteo en todos los bloques, en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional,
sobre qué es lo que va a ser el partido de acá en más. Me parece que es un cimbronazo fuerte para todo el espacio. Y esto va a producir realineamientos. Y más allá de la necesidad de mayores controles como Estado, usted como miembro, digo, del socialismo, pero a la vez del dispositivo gubernamental de los últimos 8 años, ¿hace una autocrítica? ¿Cree que confió demasiado en personas como la que ayer apareció con 8 palos y una Yo creo que acá va a haber una etapa también donde van a tener que rendir cuenta responsabilidades políticas. ¿Quiénes? Bueno, los que estuvieron a cargo del Poder Ejecutivo, obviamente. Nosotros, cuando en el año 2012 todos los diarios decían se saltea a Scioli en las obras públicas o puentean a Scioli y se reúnen con los intendentes, no lo decíamos de celosos. Lo decíamos porque si el dinero ingresaba vía Provincia de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires tiene con Tribunal de Cuentas, tiene Fiscalía de Estado, está tiene hablando Tesorería. concretamente de Vido, usted que se reunía con los intendentes, o sea, no está nombrando López. Se reunía José López con los intendentes y les daba obra directa. Claro. Eso era exhibido como una especie de disciplinamiento político. Y nosotros no lo decíamos de celoso, porque mientras la obra pública viniera para la gente, bienvenida. Decíamos porque la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tiene control real a través de la Fiscalía de Estado, a través del Tribunal de Cuentas y a través de la Contaduría. Por eso la provincia de Buenos Aires en ese aspecto tiene una historia de no tener casos de corrupción en la obra pública. Le quiero preguntar, está Alfredo Popritkin esta noche, él fue perito de la Corte, tiene muchos antecedentes y un experto, se puede decir, en el tema blanqueo, lavado de capitales. Esta ley, esto que estamos hablando, lo de López, sumado a este blanqueo que ahora se está debatiendo, ¿sirve para algo un blanqueo? ¿O el blanqueo favorece niveles de corrupción también del pasado? Bueno, desde el punto de vista ético, yo creo que no, al contrario, sirve para poco y es una muestra, una nueva muestra, porque cada tanto aparecen nuevos blanqueos, de que aquel que no paga sus impuestos recibe un premio. Tiene una nueva oportunidad de regularizar su situación. Entonces, el consejo, ¿cuál sería en principio? Bueno, no pagues, que ya va a venir el próximo blanqueo o quizás la próxima moratoria. ¿Favorece la corrupción también un blanqueo? No sé si favorece la corrupción, yo creo que son temas separados. La corrupción va por otro canal, es la avidez de ciertos políticos, de algunos políticos, de instaurarse en el gobierno o en los gobiernos con un objetivo claro y determinado. Yo creo que la época que vivimos, estos últimos 12 años, y también la anterior, la época menemista, ha habido sistemas de corrupción gravísimos, en gran escala, para no ir solo al último gobierno o al gobierno de los Kirchner. En la época de Menem tuvimos por lo menos 2 grandes sistemas que se llevaron también grandes cantidades de dinero, como el caso de los fondos reservados, no sé si ustedes se acuerdan. Sí, obvio. ¿Saben quiénes investigaron los fondos reservados? No sé si lo recuerdo, hace mucho tiempo. Los fiscales que investigaron los fondos reservados fueron los fiscales Freiler, que hoy es Camarata, y ¿saben quién otro estaba junto con Freiler? Delgado, el fiscal Delgado, el mismo del cual estábamos hablando. Un fiscal muy derecho, que ha seguido en su cargo de fiscal. Que además hubo condenas por los fondos reservados hace poco tiempo. Sí, yo lo sé porque he intervenido en esa causa, fui testigo en el juicio oral en los últimos tiempos, pero además hice todos los peritajes de ese caso. Y esa causa derivó en la causa de los sobresueldos, que también es un coletazo de la época menemista. Con María Julia, que estando detenida se revela y da, bueno, y eso en aquella época, pero después vienen los últimos 12 años en donde el sistema fue todavía muchísimo más agresivo, y lo tenemos que decir. Claro, totalmente. Fue tremendo. El sistema prácticamente instaurado era una invitación a robar, decirlo con palabras sencillas para que la gente entienda, y con la cobertura de la no existencia, el no funcionamiento de los organismos de control. Ninguno funcionaba, salvo la AGN, que se ha venido peleando para mantenerse en su cargo el doctor Despuy. El resto estaban totalmente fuera. ¿Y ahora funcionan esos mecanismos o tampoco? A media máquina. Ya llevamos 6 meses, yo sigo esperando, pero realmente si pasamos revista uno por uno,
estoy bastante decepcionado, pero no solo por eso estoy decepcionado, sino también estoy preocupado. ¿Por qué? Porque este gobierno se puso en marcha con determinadas pautas de transparencia. Bueno, sí, pero una de ellas apuntaba a no existencia de la corrupción. Y hay una invitación a que esto iba a ir desapareciendo. Y con respecto a otro tema que es muy grave y que está unido a la corrupción, que es el narcotráfico, también ha hablado de un narcotráfico cero, de no existencia de drogas. Sin embargo, todas las ideas que se fueron proponiendo, ninguna se puso en marcha. Javier. No, que me parece que también hay que ver que hay un paradigma desde el punto de vista del funcionamiento político que claramente ha cambiado, digamos, a partir del desarrollo de la democracia. El tema de que para poder hacer política, para tener un posicionamiento importante en política hay que tener mucha plata. Que no pasa solamente por el enriquecimiento personal a los efectos de la vida suntuaria, el consumo, ¿no?, hedonista y qué sé yo, sino también todo lo que hace falta en función de lo que hay que invertir en la política a partir del manejo del dinero. La tesis Brienza, que la corrupción democratiza, digamos. Totalmente. Nada más falso cuando la corrupción es el acto más egoísta que puede cometer. Porque lo único que hace es el enriquecimiento personal, pero al mismo tiempo genera y reproduce circuitos y mecanismos clientelares. Claro. Entonces, ¿cuál es el parámetro al respecto de la plata que hace falta para hacer política? La cuenta no termina nunca. Son centenares y centenares de millones de dólares que hacen falta para tener una incidencia importante desde el punto de vista político. Esto es clave. Y esto... Bueno, la financiación también. Pero claro, nunca queda claro pero cómo va se financia una campaña o un candidato va mucho en negro, porque sí, los 8 millones y pico, casi 9, que están en una bolsa, en distintas monedas, claramente habla de que hay un circuito de plata en negro que hace ahí. Eso es importante. La campaña de Massa también costó como las otras dos, 100 millones de dólares. Por eso es importante. Menos que las otras dos, muchísimo menos. Pero mucho más de lo Por que... eso, y hay razones para eso, porque como Massa estaba complicado el punto de la intención de votos, se fueron recortando una serie de mecanismos de financiamiento y la verdad que casi nos quedamos sin nafta sobre el final. A mí se me ocurre, la verdad, escuchando lo que estamos diciendo, se me ocurren 5 cosas cortitas. Primero, la propia dirigencia política debería asumir un compromiso para limpiar. Se limpia desde arriba. Segundo, la propia sociedad debería asumir nuestras culpas. Se limpia desde abajo. En muchos casos hemos elegido sabiendo que había algún riesguito, alguna cosa oscura, y elegimos igual. Asumamos nuestro compromiso para aprender. Tercero, hay una responsabilidad muy fuerte para el Poder Judicial. Está en manos de los fiscales, de los jueces, háganse cargo. Decía Popper, las instituciones no actúan, actúan las personas en nombre de las instituciones. Claro. Cuarto, el valor de la alternancia. La alternancia política es la que te permite estas cosas. La permanencia ensucia y corrompe. Ahí ya difiero. No creo que sea un valor per se la alternancia. Yo creo que sí, para eso existe la democracia. Perdóname, la democracia se inventó para que los gobiernos pierdan las elecciones. Porque los reyes no perdían nunca. Se inventó para eso. Yo coincido con Marcelo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, con los intendentes que pasan 10, 12 años o más. Y más tiempo, y después los encontrás con un caudal... Sí, pero alternancia también puede ser ping-pong, puede ser un duopolio. Pero ese es problema de otros partidos políticos. La evidencia empírica indica que aun cuando todos somos falibles, cuanto más permaneces, más cerca del error estás. Sí, no hay duda. La provincia ¿Y la quinta? Pero la quinta es, nosotros hemos confundido la vocación porque el Estado asuma políticas sociales más activas con la defensa bajo cualquier rigor del incremento del gasto público. No siempre el incremento del gasto público mejora las políticas sociales. No hay que bancar el incremento del gasto público en cualquier caso porque pueden cubrir estas cosas. No, en la provincia de Buenos Aires está en una discusión de limitación de periodos, que sean 2 periodos, intendentes y legisladores. Claro. Y lo otro, es muy bueno que el gobierno revea su decisión, el gobierno nacional, de dictar un decreto dando secreto a los gastos, a todos los gastos de la CIDE. Sí, totalmente. Esa es una muy mala señal. Los gastos tiene que dar marcha atrás con eso. Es lo que marcaba acá por free. Tiene que dar marcha atrás con eso. Es un retroceso. Se había establecido en ese sentido que solamente aquellos gastos indispensables que deberían ser secretos por razones de Estado,
Exacto. No darse a conocer para que un país enemigo, que en la Argentina hace no sé cuántos años no tiene un estado de riesgo de guerra. Pongámosle terrorismo internacional, pongámosle, vamos a suponer. Solo limitar el secreto a esos pocos casos que puede ser un 5% del presupuesto del organismo equivalente a la CIDE. Y además le estamos dando fondos reservados a un organismo que está muy sospechado, lo marcábamos recién, como es la ex-CIDE, ¿no? Seguro. Marcelo, volviendo ahora a la realidad, ¿y cómo estás viendo este momento de la economía argentina? Bueno, yo lo veo en plena transición. Las transiciones son complicadas porque lo viejo todavía no ha muerto y lo nuevo todavía no ha nacido. Y no sabemos hacia dónde va, depende de qué tan bien lo hagamos. Está claro que la Argentina tiene dificultades que vienen de antes, un déficit de presupuesto que hay que financiar, se ha monetizado, todavía hoy tenés una política monetaria expansiva que viene de antes, que afecta a la tasa de inflación. Yo creo que los servicios públicos tienen un problema de financiamiento. El aumento de tarifas será una manera de corregirlo. Puede haber otras, pero hay que corregirlo. Porque el aumento de las tarifas nos afecte no quiere decir que no deba ser corregido el problema del financiamiento de los servicios públicos que requieren inversión y por lo menos el costeo de su día a día. ¿Pero quién va a garantizar la inversión? Bueno, yo digo... Porque se ha invertido mucha plata, también se ha pagado mucha plata a las empresas, aún con subsidios. Es que eso es lo que está mal. Porque mira, ¿cómo invierten las empresas? Con financiamiento. Y el financiamiento, cuando vamos a un banco, los bancos nos miran a ver qué tan sustentable es nuestro negocio. Si yo voy a un banco y le digo, financiame, ¿qué tan sustentable es tu negocio? Depende del subsidio, de la caridad política. No te financio. Entonces, yo creo que hay que hacer sustentable el negocio para que haya financiamiento, para que haya inversión. Lo cual no quiere decir defender el incremento de tarifas a rajatabla. Claro, no estoy diciendo lo mismo. Ahí Entonces, está el problema. ¿cómo veo? Termino. Ahí está el problema. ¿Cómo veo esto? En medio de una transición, yo creo que hay que ir hacia un escenario más sostenible en términos fiscales, en términos de inversión y en términos sociales. Queda claro que acá hubo problemas de desinversión en materia energética, digamos, por... ¿Me permitís, Javier, ahora? Eso, ¿Cuánto cuesta? Perdimos ya muchos años de la suspensión del gobierno de Alfonsín para Atucha 1, que cuánta energía ya hubiéramos tenido. Una obra de esa magnitud no se puede paralizar, ¿no? Enfriar la economía. No, pero además nosotros arrastramos un déficit energético enorme, digo, que nos lleva a tener que pagar una cuenta enorme en materia, digamos, de importaciones, digo, en hidrocarburos, que la verdad que es insostenible como estrategia, digo, de desarrollo nacional, donde hay una cuota seria de responsabilidad del gobierno anterior, ¿no? Porque se llevó a una situación que claramente era insostenible en el sentido, digamos, de cuál es el parque energético que necesita la Argentina, de manera, digamos, lo más soberana posible. Ahora bien, esto para nada disculpa las medidas que ha ido tomando el gobierno de Macri en ese sentido, y mucho menos que se le esté facturando de vuelta a los sectores populares, sectores medios, bajos para abajo, la necesidad de reinversión en el parque energético, cosa que tendrían que hacer las empresas que se han llevado una tasa de rentabilidad enorme a lo largo de todos estos años. Bueno, les agradezco.